Estimados hermanos y amigos, es para mí un gran privilegio nuevamente poder compartir con usted la palabra del Señor, poder saludarle, poder sentir que estamos llegando a una serie de personas que están necesitadas de una palabra de parte del Señor, porque por la experiencia y por las cosas que hemos vivido, el único que pudo cambiar mi vida se llama Jesucristo. Y es por eso que nos alegramos tanto de poder a través de la palabra, poder tener una amistad, poder tener un compartimiento, poder tener una comunión con usted y exhortarle y fortalecerle a la misma vez que siga creyendo y pensando en el Señor Jesucristo. Si usted es una persona que nunca ha podido entregar su vida a Cristo, pero que hay algo que tanto cristianos como no cristianos caemos en eso, son los problemas. Todos tenemos problemas, pero quiero contarle que ahora, a pesar de que he tenido problemas, el que me ha fortalecido en medio de todas estas necesidades, pues no es el dinero, tampoco son los amigos, Dios los bendiga, sino es el Señor, es la palabra bendita del Señor. Entonces, quiero empezar recomendándole, porque estamos entrando en el último mes del año. Esto significa que vamos a cambiar de año y muchas personas están esperando esto para empezar una vida diferente. No esperemos a que el otro año, a empezar el 1 de enero, usted puede empezar ya. El cambio que usted necesita, perdone, no es cambiarse de trabajo, cambiarse de universidad. Usted lo que necesita es entregarse al Señor Jesucristo, que es el único que puede cambiar su vida y ver usted las cosas desde otro punto de vista. Oraremos entonces por sus peticiones, por sus necesidades. Damos gracias a Dios porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, en esta oportunidad que podamos llegar a aquellas personas que verdaderamente están necesitadas. Tal vez usted está jugando con su teléfono, donde nosotros ahora accesamos también, y puede usted de repente toparse con este mensaje. Deténgase, porque el Señor tiene algo para usted. Nada en el Evangelio ocurre por casualidad, sino que siempre es una propuesta de parte de Dios. Deseamos que en el nombre de Jesucristo las cosas se mejoren, que usted sea fortalecido, pero por sobre todo que usted pueda abrir su corazón para entregárselo al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero platicar con usted en esta oportunidad sobre un libro que se llama Proverbios. Este libro de Proverbios es una traducción hebrea cuya raíz significa ser como, semejante o paralelo. Paralelo es a la par, ¿verdad? Paralelo, a la par de otro. Y este libro fue precisamente escrito por un hombre maravilloso que, vuelvo a repetir algo que ya he dicho en varias oportunidades, pero no puedo dejar de decirlo. ¿Por qué? Porque es algo que hace mucha falta hoy, porque es algo que nosotros debemos de llegar y porque es algo que no se obtiene en las universidades, sino que esto viene de parte del Señor. Y aquí estamos hablando de la sabiduría. Fue un muchacho, como usted lo fue, como lo fui yo también, que en su momento quizá nuestra precocidad nos hacía caminar, tal vez no caminábamos, sino corríamos cuando éramos jóvenes y no teníamos tiempo para detenernos a escuchar la palabra del Señor. Pero este hombre, en una oportunidad, cuando asumió la grande responsabilidad de ser rey sobre el pueblo de Israel, precisamente sobre la tribu de Judá, vemos que un día en su aflicción, si usted ha estado afligido, esta palabra va a ser una palabra que nos corresponde también a nosotros, que nos señala
cuando hemos estado preocupados cómo resolver una situación, la preocupación de una deuda, la preocupación de un hogar, la preocupación de una familia, la preocupación del estudio, la preocupación de tantas cosas. Hoy es un mundo en el cual la gente vive preocupadas. Pero el salmista dijo algo muy precioso. Voy a hacer un paréntesis para poder compartir esto con usted. Aquel hombre tal vez estaba necesitado en ese momento, había algo que le estaba afectando en su vida, pero se acordó precisamente del Señor. Y dijo, David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti puedo estar confiado. Y entonces nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y este hombre que de pronto, aunque su padre quizá había hablado con él y le dijo, cuando yo muera, cuando yo deje de estar, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y efectivamente así ocurrió, y aquel hombre se vio de pronto al mando, como cuando usted conforma un hogar. Cuando conformamos un hogar, no conformamos un hogar porque tengamos experiencia, sino que se juntan dos personas inexpertas, que muchas veces el hogar o el juntarnos dos personas inexpertas nos va a hacer que tengamos un cúmulo de necesidades y decepciones el uno del otro. Porque no tenemos ninguna experiencia en cuanto al matrimonio, pero aquí en la Biblia está enmarcado cómo debemos conducirnos en el matrimonio, pero la gente en vez de acudir a la Biblia acude a consejeros matrimoniales para que le den consejos sobre el sexo, para que le den el consejo sobre cómo manejar su dinero, para que le den muchos consejos y se olvidan del Señor. A Dios gracias, este joven rey no se olvidó de Dios, sino que tal vez como lo hacemos todos, que frente a la gente damos una imagen, quizá una imagen que no tenemos, no, sin el quizá, una imagen que no tenemos porque somos otra cosa. Y aquel joven se miraba muy elegante, con carácter, con autoridad, porque era el rey, pero tenía una debilidad. Tenía experiencia, no tenía experiencia, y la inexperiencia a veces nos produce miedos. Pero una noche, el Señor, debido a esta inexperiencia, seguramente este hombre le clamó al Señor y Dios se le apareció en sueños. Y cuando se le apareció en un sueño, el Señor le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Inmediatamente Salomón, un muchacho que estaba afligido, que estaba preocupado por la nueva responsabilidad. Mire, por ejemplo, los gobernantes se asesoran de un montón de gente, de consejeros, de gente que tiene conocimiento en diferentes ramas, pero la mayoría de presidentes se olvidan de Dios. Si por ser presidentes realmente no pueden llegar a una iglesia, no pueden tener un devocional, no pueden congregarse, yo pienso que estos presidentes de las diferentes repúblicas del mundo deberían de hacer un espacio y rodearse de hombres espirituales para que les compartan la palabra de Dios, no para que les den consejos de Estado. Los consejos de Estado se los puede dar el consejero divino, que uno de los nombres del Señor es consejero. Cuando usted necesita un consejo, pídaselo al Señor. Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Salomón en su juventud no sabía cómo dirigir al pueblo de Dios. Y en el sueño el Señor le habla y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón en el sueño le pidió inteligencia y sabiduría para poder manejar a su pueblo. Y el Señor dijo, bueno, por cuanto has pedido esto, me has agradado, porque no has pedido lo que me han pedido otros reyes. Y le dio inteligencia
y sabiduría, y lo demás le dijo, te lo voy a dar como añadidura, y vas a tener el oro, vas a tener la plata, vas a tener muchas cosas que no me pediste, pero que yo te las voy a añadir. Es fácil. ¿Para qué entra usted a la universidad? Para volverse un profesional, ¿sí? Para aprender de las cosas de este mundo. Pero las cosas de este mundo, y es bueno tener una preparación académica, pero es importantísimo y es mucho mejor tener una preparación en los fundamentos de Dios. Ese es el fracaso de las naciones, ese es el fracaso de la gente. Los presidentes ahora no tienen tiempo para tener una reunión de tipo espiritual. Los gobernantes, la gente que nos dirige, las que hacen los negocios, yo creo que se han olvidado de esta propuesta y por eso es que nuestros países están como estamos. Pero concentremos en el gobierno un poco más reducido, su gobierno, nuestro gobierno. ¿Cómo lo vamos a dirigir? El gobierno de nuestra casa, el gobierno de nuestro hogar, el gobierno de nuestros hijos. Solamente con la palabra del Señor. Por eso, aquí habla de una sabia disciplina personal. ¿Es usted un hombre disciplinado? ¿Es usted una mujer disciplinada? Bueno, ¿y usted? Sería la pregunta suya para mí. Estoy interesado en seguir aprendiendo disciplina. Esa disciplina maravillosa que viene de parte del Señor, cómo poder hacer y tomar decisiones sabias. Cómo un creyente puede seguir desarrollando relaciones saludables. Cómo podemos planear las actividades de la vida. Entonces, este libro, precisamente el de Proverbios, trata de todo esto y es muy importante y quiero decirle que en este libro de Proverbios, en el capítulo número 29, dice de la siguiente manera: el hombre que después de mucha reprensión, oiga, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá remedio para él. Será quebrantado, dicen algunas versiones, sin remedio. Entonces, nosotros pensamos en muchas cosas. Piensa seguir una carrera universitaria, pues lo felicito, está pensando bien. Usted, entre sus proyectos, está conseguir un trabajo mejor que el que tiene, pues está bien. Usted tiene deseo de superación, usted desea aprender un idioma más y agregarlo a los que ya sabe, lo felicito. Es una buena decisión. Pero dentro de sus decisiones, tomemos en cuenta al Señor. Por eso cuando habla aquí la Biblia, dice, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz. Es decir, se pone después del consejo, de la reprensión, porque la reprensión muchas veces viene a ser un consejo o un consejo con reprensión. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando sus padres le dicen, bueno, levántese más temprano, mijo? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando a usted le llaman la atención en el trabajo porque usted siempre es de las personas que llega tarde? Lo tienen que exhortar, lo tienen que reprender. Es decir, entonces, pero si esto le causa enojo, si esto le causa algo y usted se vuelve más obstinado, y cuando uno es joven, ¿sabe en qué piensa? Pues a mí no me manda nadie, ¿va? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Y he visto este tipo de respuestas, aunque no con palabras, sino con la situación de un hecho, de renunciar a los trabajos porque les llamaron la atención, porque llegaron tarde. Sucede en el Evangelio. Sucede. Muchas veces cuando no nos tratan como nosotros pensamos que nos deben de tratar, nos queremos ir, dejamos un privilegio.
Por eso dice acá el hombre, género humano, que después de mucha, no una. ¿Cuántas veces, por ejemplo, como hijos se han ido del hogar? Porque en el hogar el padre o la madre les exigió una disciplina. ¿Cuál disciplina? Levántese temprano, busque trabajo, estudie, planche su ropa, lave su ropa. O sea, ¿para quién es ese beneficio? ¿Para su mamá? ¿Para su papá? ¿O para usted? Pero este tipo de reprensiones no le gustan al hombre. Y entonces endurece, dice aquí la palabra, su cerviz. Que eso significa que se pone más necio, se pone más obstinado a estas cosas y resuelto a seguir su mal camino. Háblele a un hombre que toma y dígale que le deje de tomar y le va a decir, pues yo soy libre y yo hago lo que a mí me da la gana. Es obstinado y sigue con su misma necedad. Entonces, ¿qué pasará? De pronto será quebrantado y ya no habrá remedio. Ahí miro yo hombres que cuando ya son afectados por lo que conocemos la cirrosis, que es una enfermedad hepática, dejaron de tomar, pero ya no hay remedio. Ya van hacia la tumba. Hago un paréntesis, porque en esto puede haber alguien que me diga, yo tuve cirrosis y no me morí. Claro. ¿Por qué hago ese paréntesis? Porque el poder de Dios es maravilloso. Unos mueren, que son la mayoría, y una minoría salió de esa mortal enfermedad, pero ahora sus padecimientos pueden ser otros, porque todo lo que el hombre siembra, está escrito, eso cosechará, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, el hombre que niega a la disciplina el hombre que niega que la disciplina surte efectos reformadores, no tiene esperanza. Llegará el punto en que vendrá el juicio inevitable y lo destruirá. La Biblia dice que el que sale de fiador perderá hasta la cama. Aquí lo dice. Vale. Entonces, por eso, repito, el hombre que después de mucha reprensión que le están diciendo, y endurece la cerviz, el de repente, el de pronto, vendrá y será quebrantado, habla aquí la palabra, y no habrá remedio para él. Quiero compartir algunos ejemplos con usted, pero más que compartir esos ejemplos, mejor déjeme decirle lo siguiente. En el libro de Proverbios habla en el versículo 7, capítulo 1, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando está hablando del temor, está hablando de reverencia, está hablando de respeto, va imbuido ahí el amor dentro de la palabra reverencia. Pero mire, dice el temor del Señor, la reverencia. Yo le voy a decir, yo no tenía temor al Señor, no tenía temor. Eso le estaba diciendo que significa respeto. Eso significa también sabiduría. Y temor también es un amor reverencial. Y yo fui un necio, yo no puedo... ¿Por qué hablo yo de este evangelio? Porque gracias a Dios ahora puedo leer la palabra del Señor. Pero aquí hay espejos de lo que mi vida era y quizá todavía tenga atisbos sobre estas cosas, pero esa necedad, el Señor, conforme voy viviendo, me la va quitando. Y entonces el temor del Señor es el principio, el amor, es el principio de la sabiduría.
Por ejemplo, hay un principio de sabiduría. Dice que el hombre sabio, oiga pues, ve venir el mal y se aparta. El mal se mira venir en los amigos, en los compañeros, en las cosas que vamos a hacer y se aparta. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Por eso aquí está hablando como a un hijo. Dios lo ama. Dios lo ama. Dios ama a toda la humanidad, especialmente a sus hijos. Y no todos somos hijos de Dios, pues no, no todos. Toda la humanidad es una creación de Dios. Y dentro de la creación de Dios, Dios hizo una invitación a través de Cristo para que lleguen a ser sus hijos. Y todo aquel, dice, que confesó a Cristo Jesús como Señor, que no es nacido de carne ni engendrado por sangre, se le dio el decreto, el derecho, el poder de ser llamado hijo de Dios. Bueno, ya definimos eso. Entonces dice, oye, lo primero que hay que aprender es a oír. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y hay otras cosas maravillosas aquí. Por ejemplo, dice que la sabiduría, dijo Salomón, que habla. Solo los necios no escuchamos la voz de la sabiduría. Porque cuando le estoy hablando de hombres sabios, pues mire, hay hombres sabios que hicieron inventos que hasta la fecha nosotros los usamos. Pero ¿cómo estos hombres sabios no pudieron oír la voz de Dios y murieron? Porque dice que la sabiduría clama en la calle y en las plazas, alza su voz y clama, porque aquí están personificando a la sabiduría como una dama. Y ella habla con una voz clara y con una voz fuerte y un sermón manifestado, evocado de los profetas. Entonces dice acá, clama en las esquinas de las calles concurridas y a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Vaya. Entonces dice, ¿hasta cuándo? Simples. Aquí al necio le llama simple. Amaréis la simpleza. Y los burladores se deleitarán en hacer burla. Los burladores. He podido llevar gente a los pies del Señor o inducirle o ayudarle más que, bueno, yo no puedo hacer nada, dije mal. Dije yo he podido llevar, no, yo no he podido. El que los lleva se llama el Señor Espíritu Santo. Pero he podido hablarles precisamente de esto, porque los burladores se deleitan ¿en qué? En hacer burla. Hoy quiero hacer otro paréntesis y recibí una noticia. Si usted es una persona un poquito mayor, así como, mire, con cariño me traté, un poquito mayor, se acordará de un futbolista famoso que hubo aquí en Guatemala, que jugó para Municipal, creo que jugó para Comunicaciones, y de lo que estoy seguro fue que estuvo en la selección nacional, porque fuimos compañeros, y hoy me estaban dando la noticia que había fallecido. Este hombre se conoció con el nombre de Leonardo McNish, y todos le llamábamos Nayo. Nunca pudo llevar una vida apegada al Señor, no tuvo la dicha de conocer este evangelio y acaba de fallecer hace, no sé si ayer o hace unos días atrás. Pero le cuento esto porque quizá era un hombre de mi edad y él murió de diabetes. Se lo llevó a la tumba, pero ya antes de esto había perdido una pierna.
Y entonces, cuando estamos jóvenes, ni pensamos cómo podemos terminar nuestros días. Por esto este mismo hombre que está aquí en Eclesiastés, que es Salomón, que escribió este libro y luego escribió también Proverbios, y escribió Eclesiastés y escribió Cantares. En Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque los días de la juventud van a pasar. Y dice, antes que vengan los días, no estamos hablando de la muerte, en que no tengas contentamiento en ellos. ¿Sabe cómo terminamos los hombres viejos? Solos. Solos. Pero qué lindo es que un hombre viejo termine sus años alabando y glorificando el nombre del Señor. Y entonces, por eso dices, ¿hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo necios? Amarán la necedad y los burladores se deleitarán en hacer burla. Y los necios, ¿sabe quién aborrece el conocimiento? Los necios. Y entonces, Salomón, hablando como una figura del Señor, dice, vuélvanse a mi reprensión. ¿Para qué lo reprenden a uno? Para que uno se vuelva al buen camino. Volveos a mi reprensión. Y si ustedes se vuelven a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Dice aquí la palabra, mire, y os haré conocer mis palabras. Y esto no se puede llevar si el espíritu no está en usted. No puedes detenerte a leer esta palabra. Un mensaje te aburre. Pero, y esto es el fracaso de muchos hombres. No nos van a ayudar los presidentes. No nos van a ayudar los mandatarios. El único que busca tu ayuda verdaderamente es el Señor. Y por eso dice, mire, hay laboratorios que están siendo autorizados, hay medicina autorizada, hay comida que está autorizada, que nos está quitando la vida, que nos está matando a pausas. ¿Sabe? Que se venció en una bodega la medicina. Es más, hay contratistas que compran medicina vencida para cumplir programas de entrega con los estados, con el gobierno de las diferentes repúblicas. Porque no solamente en Guatemala pasa eso, sino en muchos lugares. ¿Por qué le digo esto con esta certeza? Porque el gobernante de este mundo se llama Satanás. Pero a pesar que estamos aquí en este mundo, dice la palabra que no somos del mundo. Y si no somos del mundo, niéguese precisamente a ser forzado, a ser inducido, a ser obligado por Satanás, porque el que lo puede hacer libre se llama Jesucristo. Y no digo a obedecer las leyes terrenas. No digo eso. No digo que tomemos las armas, pero que nos negamos a seguir las costumbres, que nos negamos a esa vida, entre comillas, social que hay y que está destruyendo los hogares y las familias. Por eso aquí el proverbista que Salomón dice, volveos a mi reprensión y he aquí derramaré de mi espíritu sobre nosotros, sobre ustedes, y os haré conocer mis palabras. Yo creía que esto era un chiste. Yo creía que esto era para la gente ignorante y no estaba tan lejos, porque yo era un ignorante de todas estas escrituras. Pero Dios, en su misericordia, entró a mi vida para cambiar mi vida. Y por eso es que yo a usted hoy le comparto esto, porque Jesucristo es el único que puede cambiar su vida. No es el estudio el que va a cambiar su vida. Es Dios el que cambia su vida.
Y dice acá, os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír. ¿Sabe que Dios está buscando a los hombres? He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío, dice aquí la palabra, oiga. Y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando sobrevenga lo que tienes miedo, cuando sobrevenga lo que teméis. Dios hablándole a usted, estimado amigo, querido hermano, no es una religión, es el camino de la vida. Cuando venga como tormenta lo que temes y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Estamos pasando por una pandemia que no salimos porque brotan nuevas cepas más fuertes. Ya hablamos de que contrajimos ese virus. Y aquí estamos por la misericordia del Señor, pero no estamos asustados. Porque este virus jamás se va a ir de la tierra. Viviremos con él, como hemos vivido con el virus de la tuberculosis, con el virus de la poliomielitis y otros con el virus del papiloma, con el virus de la sífilis, con el virus de la gonorrea, que son virus que no se han ido y que viven en medio de nosotros. ¿Y quiénes son los portadores de ese virus? Nosotros, los hombres. Pero hay un Dios todopoderoso. Habla en el Salmo 91, dice que no tengamos miedo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temas a la peste, no temas a la plaga mortal que deambula de día y de noche. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Gracias, ha sido una bendición poder estar con usted, poder platicar con usted. Y si usted puede reportarse con nosotros, le pedimos que lo haga. En el nombre de Jesús, le bendecimos y nos veremos en una próxima oportunidad.